El gusto de contar hoy en el estudio de FM Millennium y en Buenas Ideas a Richard Camarasa del Movimiento Solidario Rosario. Hola Richard. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y les agradezco que me hayan invitado a charlar con ustedes un poco de política, que es algo de lo que a mí me gusta, y de la realidad social, que es algo de lo que a mí me apasiona. Y que nos toca a todos, ¿no? Y te adelanté un poco el título. Sí, la deserción escolar en la época del Big Data. ¿Qué tal, Co? Sí, bueno, es algo de lo que venimos frecuentando, un poco charlando, o de lo que el termómetro viene indicando en la sociedad. Hay un termómetro social que ninguno de nosotros lo vemos, nadie lo ve, pero indica una deserción en todo lo que tiene que ver con pérdida de derechos, con pérdida de educación, con inflación y con un montón de cosas que van emparejadas. Y para que nadie se enoje, y ahora probablemente que nos puedan llamar, o te puedan insultar a vos. O que se enojen y llamen. Claro. Siempre buenas ideas. Sí. Que bueno, esto no viene ni de hace 2 años, ni de hace 5 años, ni de hace 20 años. En realidad, me parece que Argentina tendría que, todos nosotros, como sociedad, tendríamos que apretar ese botón que es actualizar y ver qué clase de Estado es el Estado que nosotros queremos. Si nosotros queremos un Estado que derrocha, el Estado argentino por cada uno de nosotros genera 3 veces ingresos. Y eso es rarísimo, porque hoy en día Argentina es uno de los países que da déficit, siempre da déficit. Todo lo que vos le pongas a la Argentina en este momento da déficit. Por más que venga el Fondo Monetario y te entregue 1.300 millones, como dejó caer en su momento el Fondo Monetario en el 2001 a la Argentina, ahora nos entregan dinero un poco por la falta de criterio político que tuvieron en el 2001 por no entregar un vuelto miserable de 1.300 millones de dólares. Que, a ver, ninguno de nosotros ni siquiera imaginamos ese número, pero para lo que es el fondo económico de un Estado, es casi un vuelto. Y en ese momento lo que necesitó el Fondo Monetario es marcar el correctivo a los países tercermundistas o a los países subdesarrollados como nosotros, marcarle la cancha en el sentido de te portás mal, haces mal las cosas, terminas como Argentina. Y en ese momento la verdad que a nosotros nos terminó costando no solamente 5 presidentes en una semana, sino uno de los peores procesos que nos tocó vivir en estos últimos 40 años. Me parece que bueno, justamente como arrancábamos en el titular, el tema de la Big Data no va a salvar la deserción escolar. Y un poco aparejado de qué es la Big Data, de algo de lo que se viene hablando y se viene hablando hace mucho. La Big Data es el manejo que tienen los estados a través de la información privada de cada uno de nosotros. Acceso a información, acceso a redes, acceso a las contraseñas, cómo un país también puede ser beneficiado, entre comillas, como lo fue el proceso legal que está afrontando el gobierno de Estados Unidos con el tema de Facebook, favoreciendo al gobierno de Donald Trump. Un poco la Big Data es lo que pasa hoy en día en esta nueva era o en este nuevo mundo que nos toca vivir. Estamos empezando a entrar en una nueva era, que es la era de las energías renovables, donde siempre parece que Argentina nos quedamos afuera. Parece como que todo el tiempo nos quedamos afuera cuando hoy estamos hablando de que en Argentina no se puede pagar la luz. Por un lado hablamos de que no se puede pagar la luz y mientras tanto estamos pensando en cómo va a funcionar las energías renovables en el país. Mientras, en este proceso, hay provincias en Argentina que ni siquiera pueden pagar los costos sin los subsidios del Estado. Entonces, ¿cómo vos arreglás un proceso de casi aniquilación de los últimos 40 años, donde vos tenés un triunvirato que es el cepo, el déficit fiscal y la falta de crecimiento? Dentro de este triángulo es donde se ahoga y se ahorca la Argentina. Mientras nosotros hablamos
de, en términos criollos, porque a ninguno de todos nosotros nos alcanza. A ninguno de todos nosotros, cuando vamos a comprar, vemos un crecimiento sin atenuantes de los índices inflacionarios en el país. ¿Cuál es la visión a corto plazo de lo que vamos a tener recogiendo el guante y diciendo, a ver, cómo yo barajo y empiezo de vuelta? Y acá no estamos hablando de las malas intenciones o buenas intenciones ni del kirchnerismo ni del macrismo, es ver cómo solucionamos esto hoy en día, cuando en Argentina, de cada 5 pibes, 3 están en situación de calle. Entonces, de golpe pasamos, o lo que vemos en materia social, es que jóvenes y niños que antes, 20 años atrás, iban a la escuela, muchos de ellos por debajo del índice inflacionario, por debajo del nivel de la pobreza, pero iban a la escuela, cenaban en la escuela o merendaban en la escuela. Hoy el 99% de los chicos que van a la escuela o almuerzan en la escuela o meriendan en la escuela, y esa probablemente termine siendo el único alimento en el día. En el país, en el mundo, en este momento, se están hablando de otras cosas. Se están hablando de cómo se ingresa a este nuevo mundo, cómo se prepara el mundo para reemplazar esto que se está empezando a terminar, que es el petróleo, el gas, el carbón. ¿Cómo ingresamos a esta nueva era? Mientras tanto, en Argentina estamos lejos de absolutamente todo y lejos de lo que significa un futuro prometedor, que es ahí donde está lo preocupante. Realmente que lo preocupante no está en el aumento de los precios, no está en que no llegamos a la canasta básica, está en el futuro del país, está en el futuro de lo que queremos como país y como Estado. Yo por un lado había tomado esto de cómo planteás un arreglo a este triángulo que tenés, que es el cepo, el déficit fiscal y la falta de crecimiento. Por un lado empezás a arreglar el déficit fiscal, pero te suben las tarifas. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo lo manejo esto? Porque subís las tarifas, pero tenés que bajar los subsidios, porque por un lado tenés que amortizar, y en el medio de este baraje económico vos tenés 35 agujas donde vos tocas una y se te desbalanza la otra. A vos se te van los costos, pero te sube la inflación. A la población no le queda... en ese momento en que le aumentan los costos, a la población le queda menos dinero. Cuando vos tenés menos dinero, te sube la inflación. Consume menos, entonces la economía crece menos. Entonces vos tenés un PBI, que es el Producto Bruto Interno, con caída libre. No tenés crecimiento, y además de no tener crecimiento, no tenés pibes escolarizados. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país? No es la inflación, no es el crecimiento, no es la caída del PBI, no son la caída de las tasas. El verdadero problema de un país es no tener futuro educacional para los chicos o para el futuro que viene. En este momento, el principal problema que tiene la Argentina son los chicos. En este momento, por ahí podemos creer de que es una demagogia hablar en estos términos, o creer de que, bueno, el futuro después lo arreglamos porque vemos cómo lo solucionamos y vemos qué hacemos. Y en este sentido, no es por hacer un ataque ni al gobierno, ni hacer un ataque a gobiernos anteriores, sino pensar realmente en una estructura que todos, como Estado, queremos llevar adelante. Era un poco lo que te comentaba recién cuando empezábamos a charlar. Tenemos que definir qué tipo de Estado es el que queremos. Queremos un Estado que incluya a las minorías, queremos un Estado en el que veamos que las minorías se esfuercen para generar sus propios ingresos, un poco de lo que nos venían tratando de acomodar con el lenguaje, esto de la meritocracia, donde hay gente que le suena mal, hay gente que le suena bien, pero tenemos que barajar y dar de vuelta, realmente que tenemos que barajar y dar de vuelta, porque por un lado vos tenés superministros, superjueces, que ganan fortunas inimaginables, y realmente, cuando por ahí
escuchamos en un montón de medios que los kirchneristas que robaron todo, que la devuelvan, que el presidente tiene la guita afuera, que la traiga. Realmente ese es el chiquitaje de lo que te deja 5 minutos el manejo de la economía en un país. 5 minutos de manejar la economía en un país te puede dejar los vueltos que se lleva el presidente, la presidenta, sus ministros y sus funcionarios. Acá lo que tenemos que pensar realmente es qué estado educativo queremos para un futuro más prometedor. Entender que estamos realmente lejos de la Big Data, por más que este gobierno, con todas las buenas intenciones o las malas intenciones que le quieran poner, desde la Big Data no se gobierna. Por ahí sirvió para que un presidente se siente en el mandato por 4 años, pero realmente que acá hay 2 caminos. O se gobierna para un presente o terminarás siendo un reemplazo del peronismo a corto plazo por 4 años. Tenés 2 caminos: gobernás para el país, gobernás para la gente. Empezamos a recapitular un poco y ver qué es lo que queremos como Estado y qué es lo que le exigimos nosotros como pueblo y como Estado a nuestros gobernantes, o el gobierno que venga terminará siendo un reemplazo esporádico de los gobiernos peronistas que nos antecedieron.